Muy buenas noches, comunidad seguidores de Jesús. ¿Pueden confirmarme que hay sonido, que me escuchan, por favor? Voy a esperar a que alguien me confirme que tenemos audio, que me escuchan alto y claro. Muy bien, veo que ya tenemos dos personas conectadas. No veo no puedo ver quiénes son, pero sí aquí la transmisión en vivo me marca que ya hay dos personas. Vamos a darle un par de minutitos para que se conecten. Aquí me confirma Héctor Manuel Velázquez que si se escucha, muchísimas gracias. Comenzamos en un par de minutitos, solo vamos a dar un poquito de tiempo que se conecte la gente. En esta ocasión tengo aquí mi agua al lado porque la vez pasada hablé durante casi una hora y pues sí, al final ya tenía bastante reseca la garganta, así que hoy sí tengo mi agua aquí a la par. Voy a dar un sorbo con su permiso. Aquí nos está saludando ya Jael Enríquez, que sabemos que son el clan de allá de Huizúcar. Manuel, Vero y compañía, un saludo a todos hasta allá, hasta Huizúcar. Muy bien, vamos a dar un minutito más y comenzamos. Lo ideal sería que pudiera poner un poquito de música ahorita, pero por las mismas limitaciones técnicas que les explicaba la vez pasada, que tengo que escoger entre que vean la cámara, o sea, que me vean a mí y que vean la presentación, pues por esas mismas limitaciones técnicas es que o pongo música o pongo el micrófono y ahí como sí, ahí sí me tienen que escuchar a mí, pues porque tengo que explicar lo que el tema, pues sí, ahí tal vez más adelante, tal vez Iván me echa la mano para poder mejorar los recursos técnicos y poder así poner una musiquita de espera mientras damos tiempo que la gente se conecte. Bueno, veo 6 personas conectadas. Vamos a darle unos minutitos más. Unos segunditos más, mejor dicho. Muy bien, comencemos. El tema de hoy, Jesús y Pablo, o también conocido como Shaul de Tarso, creadores del cristianismo. A cualquiera de estos dos individuos podemos atribuirle la responsabilidad de la aparición de esta religión. Ahora, ¿por qué los
escojo a ellos dos y no a Pedro, por ejemplo, o a Juan o a otra persona, no sé, a María, por decir algún nombre. Bueno, Jesús, pues obviamente, pues es decir, el cristianismo gira en torno a él, así que es obviamente un candidato para atribuirle la aparición de esta religión. Pero ¿y por qué Pablo? Bueno, en el judaísmo ortodoxo, de hecho, es a Pablo quien se le atribuye la creación del cristianismo. De hecho, eh, los judíos ortodoxos, si ustedes les preguntan, ellos dirán que todas las demás religiones hay una persona que tuvo una revelación, que en el budismo, allá Buda se fue y tuvo una revelación, que en el, qué sé yo, que en el Islam, Mahoma, él solito fue y él tuvo una revelación. Y luego dicen, y en el cristianismo, Pablo, él solito, cuando iba camino a Damasco, se cayó del caballo y él solito tuvo una revelación. Y eso lo contrastan con el judaísmo, ¿verdad? Que en el judaísmo, allá en el monte de Sinaí, estaba todo el pueblo y frente a todo el pueblo fue que Dios se reveló. Entonces, bueno, solo como una curiosidad menciono eso, pero el punto es de que también Pablo es una de las personas a quienes se le atribuye la aparición del cristianismo. Entonces, bueno, entonces en esta segunda sesión de tema de la historia del cristianismo, pues hablaremos sobre Jesús de Nazaret y Saulo de Tarso o Shaul de Tarso, o mejor conocido como Pablo, impartido por su servidor Héctor Velázquez. Al igual que la vez pasada, aquí un par de pensamientos. El rabí Nachman de Breslev dijo una vez, la verdad es su propio testigo. San Agustín dijo, la verdad es como un león, no necesita que se le defienda, liberadle y se defenderá por sí mismo. Y el propio Jesús dijo, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. ¿Por qué pongo estos pensamientos? Bueno, ya la vez pasada yo les decía que yo no soy ningún doctor, ningún especialista en estos temas, yo solo soy un aficionado, alguien que disfruta estudiando estos temas, y lo único que quiero es compartir lo poquito que yo sé con las personas que quizás sepan un poquito menos de lo que yo sé. Pero en realidad yo tampoco no soy ningún doctor, no soy ningún especialista en este tema, pero para cualquiera que quiera estudiarlo, pues como decían en los expedientes X, la verdad está allá afuera. O sea, vaya usted, investigue, lea las obras de Mario Sabán, del doctor Adolfo Reutemann, vaya y lea los libros de las obras de los padres de la iglesia, de San Agustín, del historiador Flavio Josefo. Vaya y usted lea y saque usted sus propias conclusiones. Y lo aclaro porque pues estos son temas muy sensibles, ¿verdad? Que a veces uno puede llegar a conclusiones que quizás toquen ciertas susceptibilidades, que no es la intención, pues, pero puede darse. Así que digo, si usted de repente se dice algo con lo que no está de acuerdo, pues lo invito a que vaya y que investiguen, que entonces saque sus propias conclusiones. No se quede solo con lo que yo le estoy diciendo aquí. Muy bien, ¿en qué nos quedamos? En la última sesión hablábamos de estos tres grupos. Bueno, ya habíamos dejado montado todo el escenario en donde se desarrolla lo que vemos en el Nuevo Testamento. Ya habíamos visto de dónde salían los samaritanos, de dónde salían los saduceos, los fariseos, los esenios, que no aparecen tan explícitamente, pero por ahí andan. Y también de dónde sale Herodes el Grande y su hijo Herodes Antipas. Y veíamos estas diferencias entre los distintos grupos, saduceos, esenios y fariseos. Esto lo expliqué la vez pasada, ¿verdad? Pero igual, así que no lo voy a explicar en detalle, pero aquí está, lo pongo como recordatorio. Ahora, ¿dónde encajaban Jesús y Pablo? Recordemos que esas clasificaciones son clasificaciones modernas, ¿verdad? Entonces quizás de repente no es, en aquel entonces ellos no se ven a sí mismos, soy un misenio, soy un fariseo, soy un saduceo, o tal vez sí, pero bueno, veamos entonces qué podemos concluir. Y una pregunta importante a la luz de la cual estamos haciendo todo esto, y es que queremos descubrir, en algún momento Jesús o Pablo pretendieron fundar una iglesia, y le he puesto ahí un asterisco, ya van a ver por qué, o crear una nueva religión. Y
le pongo un asterisco porque iglesia, entre comillas, así como la entendemos en el sentido moderno. Si buscamos en el diccionario vamos a encontrar un montón de definiciones de qué es una iglesia, pero aquí yo lo he parafraseado como un conjunto de creyentes en el Dios de Israel y su Mesías Jesús, que sin tener una conexión con el pero sin ninguna conexión con el nacionalismo judío, ni ningún otro tipo de nacionalismo, y al mismo tiempo independiente del judaísmo o religión judía. Digo, a grandes rasgos así es como podemos definir iglesia. Podemos agregarle, podemos cambiarle un par de cositas, pero difícilmente le podremos quitar a esta definición que yo he puesto. O sea, ahí podrán agregarle que su Mesías, Jesucristo, su único Hijo, podemos incluir ahí el Espíritu Santo, podemos ahí agregar otras cosas, pero en términos generales, lo mínimo que podemos entender por iglesia, así a grandes rasgos, es esta definición. O sea, es una institución o un conjunto de creyentes. Sí, eso mejor dicho, una comunidad o conjunto de creyentes, quizás institución, ya vamos allá. Creen en el Dios de Israel, creen en Jesús y son independientes del nacionalismo judío y de cualquier otro tipo de nacionalismo, y también son independientes del judaísmo, no son parte de la religión judía. Muy bien, entonces veamos. Bueno, primero clasifiquemos a Jesús y Pablo. Esta es la clasificación que habíamos visto, ¿verdad? Los saduceos, esenios y fariseos, los textos que aceptaban, cómo los interpretaban, sus perspectivas mesiánicas, qué pensaban de la ofrenda, resurrección y en la posteridad, qué fue de ellos, y el tipo de predicación que tenían. Muy bien. Jesús y Pablo, ¿ellos leían únicamente la Torah? No, no leían solo la Torah. En repetidas ocasiones citan a los profetas, citan los salmos, o sea, citan otros textos además de la Torah, así que saduceos definitivamente no eran. Ahora, ¿usan únicamente interpretación literal? No, basta con leer los evangelios y las cartas de Pablo para darnos cuenta que ambos ocupan alegorías. Pablo, en una de sus cartas a Corintios, me parece, menciona que las dos mujeres de Abraham, que cada mujer era un monte, y hace una alegoría así, ¿verdad? Y en otra parte dice, por eso, habla de una armadura que ocupen la espada de no sé qué, y el escudo de no sé qué cosa, y revestidos con la armadura de... No me sé muy bien el pasaje, pero ustedes me entienden la idea, ¿verdad? Él ocupa alegorías. ¿Creen en el Mesías o en la era mesiánica? Sí, Pablo lo dice muy explícitamente. Jesús muy pocas veces habla del Mesías. Hay una parte ahí donde él está discutiendo con los fariseos y dice, ¿y el Mesías era hijo de David o de quién era hijo? Y les pone ahí una cuestión medio compleja. Lo peculiar de ese pasaje es que lo leemos y creemos de que él lo está diciendo y que todos saben de que él es el Mesías, pero los invito a que lo vuelvan a leer y piensen de que nadie en el momento está pensando que Jesús es el Mesías, sino que es una discusión teórica sobre quién es el Mesías, ¿ok? Pero Jesús definitivamente él sí habla de la era mesiánica, sí habla que en aquel tiempo, cuando por ejemplo le presentan el problema de la mujer que se casó con los 7 hermanos y que al final de los tiempos, mujer de quién será, él dice no, porque en aquel tiempo ni se darán en casamiento, ni esto, ni lo otro, es decir, él cree en la era mesiánica. En la resurrección, pues obviamente, digo, Jesús resucitó, así que obviamente sí creía en eso, lo mismo Pablo. Predicación, los dos tenían una predicación exterior, es decir, hacia la gente, hacia el pueblo, no leían la Torah o las escrituras y se lo quedaban para sí mismos. O sea, y esto como que los excluía un poco de los grupos esenios, pero en el lado de la ofrenda, Jesús pedía el 100% porque acordémonos de aquella historia donde viene el joven rico y le dice a Jesús, maestro, ¿qué tengo que hacer para ser perfecto? Y que lo primero que le dice, porque siempre nos saltamos al final de esa historia que le dice, véndelo todo y sígueme. Y esa no es la primera respuesta que Jesús le da. Jesús le dice, tú ya conoces la ley, ama a tu prójimo como a ti mismo, no mates, no robes, no hagas esto. Y le menciona ahí un par de... Y luego el joven rico le dice, maestro, yo todo eso lo he hecho desde que soy joven, ¿verdad? Ah, entonces Jesús le dice, ah, ok, entonces quieres ser perfecto, entonces vende todo y sígueme.
Entonces, esto del 100%, eso sí parecería ahí una pequeña influencia esenia. O sea, y de hecho, algunos quieren clasificar a Jesús como esenio, quizás basado en esto y quién sabe en qué otras cosas. Entonces también podemos ver ahí que quizás, como lo que les decía, de que la clasificación en estos grupos no es así tan exacta, sino que efectivamente pueden tener otro tipo otro tipo de influencias. Incluso el propio Pablo, en cuanto a la ofrenda, él sí es según la Torah, pero el propio Pablo, si ustedes se recuerdan, cuando él estaba predicando en el Nuevo Testamento, él no estaba casado y en la carta a los Corintios él les anima a que mejor se queden sin casarse. Y eso también se parece un poco a la perspectiva esenia, que los esenios decían, no, ¿y para qué nos vamos a casar si ya viene el final de los tiempos? Y Pablo también era así, era bien apocalíptico, era como que, no, hombre, si ya viene el final de los tiempos, ya viene el reino de los cielos, no, hombre, o sea, hasta podemos ver un poquito de esenio en Pablo. Entonces por eso es que les decía de que las fronteras, los límites entre estos grupos no son tan claras, pero en términos generales podríamos concluir que Jesús y Pablo donde caen mejor es en el grupo de los fariseos. De hecho, más adelante vamos a ver que el propio Pablo se considera a sí mismo un fariseo. Entonces, como veremos por características, por las características que dominan, vemos de que ellos son en donde mejor calzan es en lo que Flavio Josefo llamaba la secta de los fariseos. Muy bien, entonces, pero ellos tenían otras características y que sí los diferenciaban bastante. Jesús, él era de Judea. Cuando digo Judea es lo que Judea, Samaria y Galilea, o sea, todo lo que actualmente es el territorio de Israel, o sea, toda esa región, pero por efectos prácticos uno dice Judea, o sea, es decir, pero es ese territorio. Pablo, en cambio, era de Tarso, él era de la diáspora, él era de los hermanos lejanos, ¿verdad? Del pueblo de Israel, él estaba fuera. Y ya veremos de que eso tuvo un gran impacto en su actitud hacia los gentiles y en su teología. El alcance de la predicación de Jesús local, él solo predicaba localmente, predicaba en una sinagoga ya en Cafarnaúm, ahí al principio de Lucas lo vemos leyendo en Nazaret, en las fiestas altas de repente andaba por ahí por el templo, y entonces era muy local su predicación, mientras que Pablo era una predicación más internacional porque él anduvo aquí, ahí los hechos de los apóstoles nos menciona que anduvo en Filipos, que estaba en Atenas, que andaba aquí, que andaba por allá, que andaba por todos lados. Entonces él sí, él andaba, tuvo una predicación más internacional. En cuanto a educación, bueno, la educación de Jesús es desconocida oficialmente, mientras que Pablo estudió con Gamaliel, y eso sí lo dice en el libro de los Hechos. Ahora, ¿por qué le he puesto a Jesús desconocida y entre paréntesis oficialmente? Porque en los libros canónicos, es decir, lo que está en la Biblia, no dice con quién estudió Jesús. Pero hay evangelios apócrifos que dicen que Jesús estudió, por ejemplo, con Gamaliel, también con quien estudió Pablo. Y esto de hecho tendría mucho sentido que hubiese estudiado con Gamaliel, porque entonces entendemos también algunas de las similitudes que él tiene. Pero podemos quedarnos con eso de que oficialmente no sabemos con quién estudió. De nuevo, si ustedes van y buscan ahí gratuitamente, como les digo, los animo a que vayan e investiguen, busquen el Evangelio Armenio de la Infancia y ahí van a ver que José y María agarran a Jesús y se lo llevan a Gamaliel y que se ponen a hablar sobre las letras hebreas. Es bien interesante, los invito a que lo busquen y lo lean. Luego, bueno, otras características, Jesús era de la tribu de Judá, Pablo era de la tribu de Benjamín. La actitud hacia los gentiles y en esto sí variaban bastante. Jesús era muy ortodoxo y lo pongo entre comillas y ya voy a explicar qué significa eso. Y Pablo, él era muy abierto. Ya vamos a ver por qué. ¿Dónde estaba Tarso? Ahí está en el mapa. Lo conseguí de este sitio. Decidí dejar el mapa completo porque vi que este sitio tenía bastantes mapas muy útiles, así que decidí hacerles publicidad gratis, ¿verdad? Y ahí podemos ver dónde estaba Tarso. Vemos del lado derecho, lo que sería en el oriente, ahí es donde está Judea. Luego arriba ahí vemos dónde está Italia, dónde está Macedonia. Y ahí donde está el marcador rojito, ahí estaba Tarso.
De ahí es de donde era Pablo. O sea, era una ciudad que era muy cosmopolita y era un punto de tránsito. Pablo, él estaba acostumbrado a los gentiles. Los gentiles eran sus vecinos, muy probablemente también sus amigos. O sea, era la gente con la que él trataba todos los días. Jesús, en cambio, era un judío de Galilea, Samaria y Judea. Eh, bueno, de Judea. Eh, o sea, y para un judío de Judea, los gentiles, adivinen quiénes eran los gentiles. Los gentiles eran los invasores, eran los romanos, el procurador romano, los soldados romanos, o sea, las legiones romanas, ¿verdad? Los invasores, ellos eran los gentiles, no eran precisamente sus amigos. Entonces, digo, aunque a Jesús no lo vemos precisamente con una actitud hostil hacia los gentiles, ya vamos a ver que él no tenía tampoco una actitud extremadamente amigable, y ya lo vamos a ver. Entonces, por esta, como les decía, Pablo era un judío de la diáspora, y por ese motivo su actitud hacia los gentiles era diferente a la que podía tener un judío del propio Israel, de la propia Judea. Entonces hablemos un poquito de Jesús. Hablar de Jesús es un semestre entero, y cada una de las preguntas que voy a poner aquí sería un seminario completo. Hablar de si Jesús derogó la ley, fundó una iglesia, y lo vuelvo a poner entre comillas, fundó una nueva religión, hizo algo que pueda considerarse remotamente innovador, y fue él quien abrió la puerta para la entrada de los gentiles a la fe del Dios de Israel. Fue él quien dio este paso. Ok, de nuevo, cada una de estas preguntas necesitaremos un seminario para contestarla, pero aquí las responderemos rápidamente porque el punto que nos interesa es el nacimiento del cristianismo, de dónde viene el cristianismo. Entonces necesitamos darle una respuesta más o menos rápida a cada una de estas cuestiones, ¿verdad? Pero de nuevo, responderlo bien y a fondo y en profundidad sería un congreso entero cada una de estas preguntas. Así que, lo primero, Jesús derogó la ley. Bastaría con que leamos Mateo 5:17, que dice: no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Otra versión dice para anular la ley o los profetas. O sea, bastaría que nos quedáramos con ese versículo y ya estuvo, ya, o sea, ¿qué vino a abolir a Jesús? O sea, ahí él lo está diciendo claramente: no penséis que he venido a abrogar, a abolir la ley o los profetas. Sin embargo, mucha gente agarra las últimas tres palabras, dice sino para cumplir. Otras versiones dicen sino para dar cumplimiento. Y entonces dicen, es que lo que pasa es que es cierto, la ley no fue abolida, pero Jesús él vino a cumplirla para que yo ya no tenga que cumplirla. Bueno, bastaría seguir leyendo el resto del texto para darse cuenta de que esa interpretación no es válida, porque sigue el texto diciendo: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Muy bien, hasta ahí todo sigue claro, pues, o sea, sigue habiendo el cielo, sigue existiendo la tierra, sí, ok, entonces la ley sigue teniendo validez. Pero sigue estando aquello de, bueno, sí, pero es que ya vino Jesús y él ya la cumplió por mí, yo ya no tengo que cumplirla. Muy bien, sigamos leyendo. Dice: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Yo no sé ustedes, pero a mí me resulta bien claro. Y les soy honesto, hace exactamente 10 años, en el 2011, yo estaba leyendo la Biblia completa. Estaba leyendo 4 capítulos al día. Y ya como por, no sé, agosto, septiembre, quizás que ya iba por el Nuevo Testamento, yo llegué a esta parte y la leí. Y yo dije, no entendí. Bueno, sigamos de largo. No, les soy honesto, sí lo entendí. O sea, lo que sucedía es que no calzaba en la enseñanza que yo tenía en aquel entonces, que es que Jesús, él vino a derogar todo lo que venía antes y establecer algo nuevo. Y de repente me encontraba con este pasaje que decía: no penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. O sea, y yo lo leí, lo vi y simplemente seguí de largo. Y
¿Y saben qué? O sea, uno a veces se pregunta, bueno, y tanto cristiano que hace su devocional todos los días, pues, y cuando leen esto, ¿qué es lo que leen? Bueno, yo los entiendo, porque yo lo leí, yo seguí de largo, o sea, como no lo entendí, o mejor dicho, no logré calzarlo en mi visión, entonces simplemente seguí de largo y lo omití. Pero, es decir, aquí está el texto, o sea, aquí está, aquí se los estoy poniendo y ya no lo podemos ignorar, ¿verdad? O sea, claramente Jesús dice, Él no vino a derogar la ley. Ok, pero entonces me pueden decir, muy bien, pero entonces si Jesús no derogó la ley, ¿qué era lo que ocurría en el Nuevo Testamento? Si él no derogó la ley, entonces ¿qué eran todo ese montón de discusiones que tenía con los fariseos? De que curaba en sábado, de que los discípulos cortaban las espigas, que los discípulos no se lavaban las manos, que, o sea, y todas esas discusiones que eran. Muy bien, aquí voy a poner un pasaje que lo resume perfectamente. Juan capítulo 7, versículos 22 y 23 dice, por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres, y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? Entonces, ¿qué está sucediendo aquí? Y este ejemplo lo pongo porque esto es algo que sucede hasta el día de hoy en el judaísmo moderno. O sea, tenemos dos mandamientos. Un mandamiento dice circuncidar al varón al octavo día de nacido. Y tenemos otro mandamiento que dice descansar en sábado. Muy bien, pero ya hace siglos los judíos se plantearon, bueno, ¿y qué sucedía? O sea, hace siglos les estoy hablando, como podrán ver, desde la época del segundo templo, los judíos se plantearon y dijeron, bueno, ¿y qué pasa si un varón nace de tal modo que el octavo día cae en Shabbat? Digo, hay que ir y hacerle esa cirugía y hacerle la circuncisión. Y no estaríamos quebrantando el día sábado, pero y si no lo hacemos, entonces estaríamos quebrantando el mandamiento de no, del mandamiento de circuncidarlo al octavo día. Entonces, ¿qué hacemos? Y eso es algo que en la ley, en la ley, no digo solo en la ley bíblica, pues en la Torá, sino, o sea, en las leyes de los países modernos ocurre todo el tiempo. Dos, dos leyes chocan y hay que escoger una de las dos. Una de las dos tiene, ¿cómo se dice? Tiene precedencia sobre la otra. Y en este asunto de la circuncisión, el Shabbat, ya hace muchos siglos los judíos llegaron a la conclusión de que la circuncisión tenía precedencia por sobre el mandamiento del Shabbat. Decían, no, es más importante cumplir con el mandamiento de la circuncisión que con el mandamiento del Shabbat. Entonces, aunque sea Shabbat, hay que circuncidarlo, ¿ok? Bueno, ¿qué era lo que Jesús decía? ¿Estaba derogando la ley? No, Jesús estaba enseñando de que la compasión, el amor al prójimo, que también es un mandamiento, que está allá en Levítico 19:18, amar al prójimo, ese mandamiento tiene precedencia sobre los otros mandamientos, incluyendo sobre el mandamiento de guardar el Shabbat. Entonces, eso pues, está un hombre enfermo, ok, su bienestar es más importante que guardar el día sábado. Los fariseos que se oponían a esto pensaban, no, el día sábado es más importante, hay otros 6 días de la semana para curarlo, cúralo cualquiera de los otros 6 días de la semana. Jesús decía, no, si este hombre ha venido a mí ahorita en este momento, o sea, la compasión, el amor al prójimo es más importante. Entonces eso era lo que sucedía, que Jesús no estaba derogando nada, él simplemente decía de que el amor al prójimo tenía precedencia sobre otros mandamientos. O sea, de hecho, daba a entender que tenía precedencia sobre todos los demás mandamientos. Por cierto, aprovecho a decir de una vez, si tienen preguntas pueden irlas escribiendo de una vez para al final irlas respondiendo. Muy bien, entonces seguimos. Ahora Jesús fundó una iglesia y de nuevo ya vamos a hablar sobre qué es esto de iglesia, qué podemos entender por iglesia. Y aquí voy a citar uno de los pasajes favoritos de la iglesia católica, pero que yo he notado que es muy poco citado en las iglesias cristiano-evangélicas. Y es este, Mateo 16:18, y dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Ok? Mientras lo piensan un momentito, voy a tomar un poco de agua que me está molestando la garganta.
Muy bien. Antes de mostrar eso, muy bien. Este es uno de los... Saben, los católicos no son muy dados a andar citando la Biblia, pero este es uno de los pocos pasajes que citan bastante. Y les dicen, vaya, ahí está claro. Jesús fundó la iglesia y eligió a Pedro. No nos vamos a meter a estudiar si efectivamente Pedro fue el que estaba encargado del movimiento. Tal vez un poco más adelante lo mencionaremos, pero primero que nada, ¿qué es una iglesia? Y quiero que vean este otro pasaje. Si se fijan, he estado citando de la Reina Valera 1960, pero ahora cito de una Biblia que se llama JBS, que es la Biblia del Jubileo. Estamos leyendo Hechos 7:38, que es el testimonio de Esteban ante el concilio. No, perdón, ante el concilio, no, ante el Sanedrín. Y vean esta traducción, lo que dice. Él está hablando de Moisés y los israelitas en el desierto y dice, este es aquel que estuvo en la iglesia en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y recibió los oráculos de vida para darnos. O sea, ven qué interesante, ¿sí? Y he elegido esta versión JBS porque si ustedes revisan cualquier otra versión, van a ver que aquí en lugar de iglesia aparece congregación o aparece comunidad o aparece asamblea, pero no aparece iglesia. Pero y aquí, ¿por qué sí pone iglesia? Porque la palabra que está ahí es el griego eclesía. Ahora, y esta palabra eclesía, ¿de dónde sale? Ah, bueno, ¿se acuerdan hace una semana que estábamos hablando de la Septuaginta? Bueno, eclesía era la palabra griega que ocupaba la Septuaginta para traducir la palabra hebrea kehilá. Y la palabra hebrea kehilá significa justamente una asamblea o una comunidad de creyentes en el Dios de Israel. Entonces, allá en Alejandría, cuando hicieron la Septuaginta, decidieron traducir Kehilá como eclesía. Y había otra palabrita por ahí, que era la palabra sinagoga, que también era una asamblea de creyentes, una comunidad de creyentes, pero el problema con sinagoga es que sinagoga hacía referencia a una comunidad de creyentes de cualquier religión. Por eso es que en la Biblia muy a menudo verán que sinagoga sigue acompañada de sinagoga de los judíos o sinagoga judía. Es muy común que vengan esos dos términos juntos, porque sinagoga era un término genérico para una comunidad de creyentes, pero de cualquier religión, incluyendo religiones paganas. Entonces por eso es de que sinagoga, que digo que también es una palabra griega, ¿verdad? No se ocupaba para traducir quejilá, sino que se ocupó eclesía. Y de eclesía es de donde viene iglesia. Y eclesía es la que se ocupa aquí en Hechos 7:38 para traducir este pasaje. Pues entonces vemos que Esteban nos está hablando de una eclesía, de una iglesia que ya estaba en el desierto en el tiempo de Moisés. Entonces, okay, Jesús fundó una iglesia, sí, fundó una eclesía, una quejilá, se... pero eso dista mucho de ser la definición moderna que tenemos de iglesia, de que una comunidad de creyentes en el Dios de Israel y en el Mesías Jesús y totalmente desconectada del pueblo judío y del judaísmo, ¿verdad? O sea, la quejilá de la que quizás está hablando Jesús aquí, o sea, era más como una comunidad dentro del propio judaísmo, quizás más como las casas de Hillel y de Shammai que mencionábamos en la sesión anterior. Es más, quizás si las cosas hubieran sido un poco diferentes, quizás eventualmente hubiera aparecido la casa de Yeshua, Bet Yeshua, ¿verdad? Junto con una corriente que iba a contender quizás también con la Bet Shammai y con la Bet Hillel, ¿verdad? Podría ser si las cosas hubieran sido un poquito diferentes. O sea, pero es eso, justamente, pues o sea, es algo que existía dentro del mismo judaísmo. Es decir, no es muy diferente a que al día de hoy en una iglesia evangélica alguien diga, mire, quiero hacer un nuevo ministerio o quiero hacer una nueva casa de estudio. Excelente, pero no por eso está haciendo ni una nueva iglesia ni una nueva religión. O hace 500 años, cuando San Ignacio de Loyola decidió fundar a los jesuitas,
No por eso estaba fundando una nueva iglesia ni una nueva religión, o sea, estaba fundando una nueva organización dentro de la misma iglesia católica que existía hace 500 años. Entonces, esta iglesia de la que está hablando Jesús aquí dista de ser mucho de la iglesia que se llega a entender allá como por el siglo IV, ¿verdad? O sea, sí, él funda algo, es una comunidad, pero de nuevo es una comunidad que existe dentro del propio judaísmo. Entonces, bueno, sigamos. Ahora, una cuestión bien importante. ¿Hizo Jesús algo que pueda considerarse remotamente novedoso? Porque la aparición del cristianismo también se justifica mucho de la premisa de que es que Jesús él innovó, es que Jesús él vino a hacer las cosas diferentes, es que él vino a cambiarlo todo. Y la respuesta rápida es no, a grandes rasgos Jesús no hizo en realidad nada que pueda considerarse novedoso, al menos no como el cristianismo nos lo ha querido hacer entender. Y solo como un ejemplo, quiero que comparen esta parábola del Pirkei Avot, que también conocido como la sabiduría de los padres, y vamos a compararlo después con una parábola de Jesús. Esta parábola dice, a que se parece a aquel cuya sabiduría es mayor que sus obras, a un árbol cuyas ramas son muchas, pero sus raíces pocas, y el viento viene, lo desarraiga y derrumba. Sin embargo, ¿a qué se parece aquel cuyas obras son mayores que su sabiduría? A un árbol cuyas ramas son pocas, pero sus raíces muchas. Aun si vinieran todos los vientos contra él, no podrían moverlo. Mm, a mí me suena bien parecido a las enseñanzas que daban Jesús. Vamos a compararlo con esta parábola. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. O sea, como verán, Jesús, o sea, esta es una de las cosas que dicen que Jesús innovó, que él contaba estas parábolas bien bonitas. Bueno, ahí tenemos el Pirkei Avot, que, o sea, es una obra que definitivamente no tiene ningún vínculo con el cristianismo y vemos las similitudes. Entonces, Jesús fue innovador. Bueno, hace un momento les dije que no, pero no en el sentido en el que lo hemos entendido todo este tiempo. Pero sí podría considerársele novedoso dentro de las mismas reglas que el judaísmo fariseo le daba en aquel entonces. O sea, como les explico, es como que agarremos el fútbol, ¿verdad? Y venga un técnico del fútbol, viene Pep Guardiola y su estrella Lionel Messi, ¿verdad? Y, ¿cómo se llama? Y en realidad ellos vinieron y reinventaron el fútbol, pero ¿qué reinventaron en realidad? Es decir, no es como los gringos, ¿verdad? Cuando agarraron el cricket y lo cambiaron y se inventaron el béisbol, o cuando agarraron ¿cómo se llama? El rugby y lo cambiaron y crearon el fútbol americano. No, o sea, un gran técnico y su estrella, ¿qué tanto puede innovar? Es decir, sí pueden innovar, sí, que vino Pep Guardiola y que agarró a Messi y lo puso de falso 9, entonces con eso engañaba a la defensa y le permitía a los otros jugadores venir y hacer los goles. O siendo un Messi un zurdo, en lugar de ponerlo del lado izquierdo, lo ponía del lado derecho. De ese modo Messi cortaba hacia el centro y entonces hacía goles con su zurda. Sí, son innovaciones, pero son innovaciones que las mismas reglas del juego les permiten hacer. Es decir, son innovaciones que no se pueden salir de las mismas reglas que el juego les permite. Entonces algo así era lo que sucedía con Jesús. O sea, sí, él hasta cierto punto sí fue innovador, pero dentro de las mismas reglas y dentro de lo mismo que le permitía el fariseísmo. Y ya vamos a ver que Pablo también puede considerarse un poco innovador en ese sentido. Luego abrió Jesús la entrada a los gentiles y aquí sí ya nos metemos en un punto bien complicado. Porque les voy a decir algo que ha sido para mí un tanto difícil de asimilar. Y es que Jesús básicamente no dejó reglas escritas sobre cuál era el papel de los gentiles, o sea, de la gente de las naciones, de los personas
externas al pueblo de Israel, Jesús no dejó claro cuál era el papel o cómo entraban o cómo funcionaban, o sea, no dejó instrucciones. O sea, y voy a poner esta parte de la interacción de Jesús con la samaritana. Recuerden, los samaritanos fueron el mestizaje del remanente del pueblo del reino del norte de Israel con las personas que trajeron los asirios. Y aquí de hecho vemos una disputa que ya sale en el Antiguo Testamento cuando se dividen los reinos. Si ustedes se acuerdan, en el Antiguo Testamento hay una disputa de que la gente del reino del norte va a adorar al sur, a Jerusalén, y viene un rey y les hace 2 toros y les dicen, vaya, ya no vayan a Jerusalén, aquí están sus reyes que los sacaron de Egipto. Entonces, aquí vemos este pasaje donde Jesús está hablando con la samaritana y la samaritana le dice, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Luego Jesús en el 22 le responde, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Paréntesis, me parece muy fuerte esta última oración, ¿verdad? Dice la salvación viene de los judíos. Yo quisiera saber si entre tanto texto de soterología, que es la teología de la salvación, me pregunto si este versículo lo analizan. Yo preparando esta enseñanza me dio curiosidad y fui a buscar y encontré un sitio donde hay una página completa sobre soterología y no mencionan este versículo. Si alguien sabe de algún tratado donde sí lo mencionen y qué es lo que digan, me gustaría saberlo. Soterología y teología de la salvación. Me pregunto qué es lo que dirán sobre este pasaje, pero bueno, eso es solo un paréntesis. Ahora, volviendo con el tema de Jesús y los gentiles, aquí vemos a Jesús teniendo digamos que esta conversación, pero que en el fondo vemos que hay como una disputa, ¿verdad?, con la samaritana, porque es la misma vieja disputa que vemos en el Antiguo Testamento de dónde debemos adorar, ¿verdad? Hay que ir a Jerusalén, no, nosotros hemos decidido quedarnos aquí adorando en el monte. Así como esta interacción con gentiles, en realidad hay muy pocas en el Nuevo Testamento. O sea, está la del centurión romano, el que dice, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya basta para sanar. Está también la de la mujer, aparecen dos versiones, una dice la mujer cananea y otra dice la versión la mujer sirio-fenicia, la que dice, Señor, mi hija está enferma en la casa, y que Jesús le dice, mujer, no es correcto darle la comida de los hijos a los perros. Y que la mujer le responde, Señor, pero hasta los perros, hasta los perros comen de las migas que caen de la mesa de sus amos. Y Jesús le responde, mujer, qué grande es tu fe, ve, tu hija se ha sanado. Yo no sé ustedes, pero cuando uno pregunta, bueno, ¿por qué Jesús, entre comillas, le responde tan feo a esta mujer? Nos dicen, no, lo que pasa es que Jesús estaba poniendo a prueba su fe. Bueno, yo no sé, vayan donde alguien y díganle, mira, ora por favor por mí y que te dé la respuesta que te dio Jesús y dime si tú sientes que te está poniendo a prueba tu fe o dime si vas a sentir que te está hablando feo. Pero si bien es cierto, esa expresión perros que ocupa Jesús, no, en ese entonces no era tan peyorativa como nos suena a nosotros ahora. O sea, ciertamente tampoco no es una respuesta muy amigable. O sea, tampoco no es una respuesta así precisamente así como muy abierta, ¿verdad? Pero bueno, Jesús eventualmente le dice a la le mueve la fe de la mujer, ¿verdad? Le dice, sí, ve, tu fe la ha sanado, ¿verdad? Y de ahí veamos cuáles he mencionado, la mujer sirofenicia, el soldado. eh, Creo que se me está escapando por ahí una historia de Jesús con gentiles, pero en términos generales, las, eh, en sus pocas interacciones con gentiles no queda claro cuál es la postura de Jesús hacia ellos, ni queda claro qué es lo que piensa que será el plan de Dios hacia los gentiles, ni cómo es que deben incorporarse a la fe del Dios de Israel. Ahora, la hipótesis que podría proponer, esta sí es una hipótesis mía, es que quizás Jesús veía las cosas como en Isaías 56, que Isaías 56 dice, y a los hijos de los extranjeros que sigan al Señor para servirle y que amen el nombre del Señor para ser sus siervos, a todos los que guardan el día de reposo
para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptados sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. O sea, este texto de Isaías que dice muy bien que si alguien de las naciones busca al Dios de Israel, el Dios de Israel le abrirá las puertas. O sea, en pocas palabras eso es lo que dice. Y podríamos creer que Jesús, como estudioso de las escrituras, quizás esta era la perspectiva de él. Ah, ok, alguien, algún sirio, algún griego, algún, ¿cómo se llama? No se me vienen, algún romano. Quiere acercarse al Dios de Israel. Ok, muy bien, le abrimos las puertas. O sea, pero hasta ahí quizás, ¿verdad? O sea, Jesús no deja reglas escritas o declaradas de cómo había que proceder con los gentiles. Y desde ya les adelanto, ¿y cómo estamos seguros de eso? Estamos seguros porque en Hechos 15 se hace el concilio de Jerusalén, donde se discute justamente ese tema. Y si se está discutiendo ese tema es porque no saben la respuesta, porque Jesús no dijo cómo era que esto se solucionaba. Así que bueno, ahorita que ya hablamos de Jesús, híjole, solo nos quedan 15 minutos hasta las 8. Bueno, vamos a ver si logramos terminar a Pablo, que Pablo requeriría otra hora completa, pero bueno, vamos a darle. Vamos a responder básicamente las mismas preguntas, eh, que igual requeriría un seminario cada pregunta, ¿verdad? Pero de nuevo, todo a la luz de si alguno de estos dos señores creó el cristianismo o tuvo la intención de crear algo que se desconectara del judaísmo. Pablo derogó la ley, bastaría con leer este versículo. Dice, eh, podemos leer un montón de pasajes de Pablo, pero media vez leemos este, aquí topamos, porque dice, luego por la fe invalidamos la ley. De ninguna manera. Al contrario, por la fe confirmamos la ley. Sí, o sea, podemos citar muchos pasajes que Pablo habla que sí, que la fe allá, que la fe esto, que la fe lo otro, pero media vez leemos esto, aquí murió todo, pues, o sea, sí, la fe aquí, la fe allá, pero al final la fe termina confirmando la ley. Y como un dato cultural, Martín Lutero, en su comentario a los romanos, él va versículo por versículo, y luego llega como hasta Romanos capítulo 3, versículo 29, y luego se salta de un solo al capítulo 4 y sigue de largo este pasaje, no lo comenta, no dice nada. No sé, creo que es como para analizarlo, ¿verdad? ¿Qué fue lo que sucedió ahí? Luego, bueno, si Pablo no derogó la ley, entonces ¿de qué estaba hablando en sus cartas? Entonces, voy a citar solamente un versículo de Gálatas, aunque esto también es un seminario entero, pero ahí sí no solo les voy a decir que es un seminario entero, sino que les voy a poner el enlace de donde pueden escuchar el seminario de Gálatas que dio el rabino Bob Gorlick en nuestra comunidad. Ahí se los voy a poner en los comentarios. Eh, Dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. O sea, ¿cuál era, así muy resumido, cuál era el meollo de todo lo que predicaba Pablo? Que el simple cumplimiento de la ley por sí mismo, eso, o sea, eso no nos hace mejores personas, no nos hace, o sea, no nos hace mejores que los otros que no los cumplen. Así de simple. Voy a mandarles en este momento el enlace. Ahí va. Eh, ¿Cuál es el meollo? O sea, lo que Pablo predica, y si quieren vayan y lean Gálatas, ¿verdad? Teniendo esto en mente, lo que Pablo dice es, o sea, ¿de qué sirve el cumplimiento de las obras si no tienes amor, si tu corazón, ¿cómo se llama? Si no amas al prójimo, si haces las cosas solo por fuera, pero en tu corazón es oscuro, ¿verdad? Aquí se los estoy explicando yo con mis propias palabras, ¿verdad? Pero, o sea, eso era el meollo de Pablo, ¿verdad? De que, o sea, que habían estas personas que se creían que porque cumplían la ley a rajatabla eran muy buenas personas y se creían lo máximo. Entonces, el punto de Pablo es no te creas la gran cosa, solo o sea, porque eso en realidad no te hace ni mejor, ni te justifica, ni nada, ¿verdad?
Digo, habría que ver qué tiene que decir Pablo ante la visión moderna que tenemos. Es que cumplir la ley no sirve absolutamente de nada. Digo, ya leímos lo que puso en Romanos, ¿verdad? O sea, habría que ver qué es lo que diría Pablo ante eso, porque aquí Pablo le está escribiendo esto a una comunidad de creyentes que ellos cumplen la ley y que se creen, están muy orgullosos de eso y se creen mucho por eso. Entonces, por eso les dice, miren, estas obras de la ley no son nada. Es como para bajarles los humos, ¿verdad? Digo, habría que ver de nuevo qué es lo que le diría Pablo eh, a la gente que no cumple la ley y piensan que lo correcto es no cumplirla. Habría que ver qué es lo que les dice a ellos, porque es una audiencia completamente diferente. Ahí les pongo, se recomienda escuchar el seminario sobre Gálatas impartido por el rabino Bob Gorlick, el cual está disponible en el sitio web de seguidores. Yo les puse en los comentarios ahí el enlace para que vayan directamente. Ahora, Pablo fundó la iglesia. Aquí sí, me cuesta un poco encontrar un versículo que diga que sí o que no, pero se me ocurrió poner este que también el rabino Bob Gorlick lo analiza ahí en el seminario. Aquí Pablo, iniciando la carta a los Gálatas, le escribe a todos los hermanos en las iglesias en Galacia. Aquí Pablo ocupa la palabra eclesía, porque si él ocupaba la palabra sinagoga, como les expliqué anteriormente, sinagoga era una comunidad religiosa, pero de cualquier religión. Entonces él ponía todas las sinagogas en Galacia. Y era como que, ok, le está escribiendo a los paganos también. No, era a las eclesías en Galacia, es decir, a las comunidades de seguidores. Ahora, Pablo fundó la iglesia. Bueno, en realidad yo jamás he escuchado a nadie queriendo decir, es decir, he escuchado que en el judaísmo dicen que Pablo dio origen al cristianismo, pero específicamente del lado cristiano, oír que Pablo fundó la iglesia, eso sí nunca lo he oído, ni nunca he oído ningún pasaje. O sea, he oído de que dicen que la iglesia la fundó Cristo allá en Mateo 16, y he oído también de que la iglesia arranca en Pentecostés, en Hechos 2, lo cual también sería otro punto para analizar, porque si se fijan ahí al final de ese capítulo dice, y aquel día se añadieron a la iglesia tantos miles de personas, y no dice, ahí arrancó la iglesia, no, ahí dice que se añadieron, como que dice, la iglesia ya estaba. Lo que pasa es que se agregó más gente, pero la iglesia no es que dio inicio, la iglesia ya estaba, pero se añadió más gente. Entonces, en el punto de que Pablo fundó la iglesia, pues, o sea, tampoco o sea, aquí sí estaría tratando de responder algo que nadie está afirmando, ¿ok? Muy bien. Ah, ¿Hizo Pablo algo que sugiriera que él quisiera fundar una nueva religión o separarse del judaísmo? Que, como les decía anteriormente, esto es lo que se dice también en el mundo judío, que Pablo, él creó una nueva religión, pero en una de sus cartas, eh, también a la comunidad de filipenses, esta gente que estaba muy orgullosa de cumplir la ley, él les dice, yo también tengo motivos para tal confianza, es decir, la confianza en las obras de la ley. Si cualquier otro cree tener motivos para confiar en esfuerzos humanos, yo mucho más. Circuncidado al octavo día, del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de pura cepa, en cuanto a interpretación de la ley, fariseo. Si nos quedaba alguna duda de que Pablo era fariseo, pues ya aquí él mismo nos lo confirma. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia que la ley exige, intachable. Es decir, Pablo cumplía toda la ley. Y si él estaba queriendo fundar una nueva religión o separarse del judaísmo, pues como que, o sea, mencionar todas estas cosas, pues, y decir de que él era intachable en el cumplimiento de la ley, pues como que no tenía mucho sentido. Entonces, no, en realidad, bueno, y además hay una parte en los Hechos de los Apóstoles cuando ya comienza a correr la bola de que Pablo está enseñando de que la ley no hay que cumplirla, donde él toma un voto de nazareo y él va al templo y él paga la ofrenda para finalizar su voto de nazareo tal como la ley lo demandaba, para que la gente viera de que él todavía cumplía la ley. Entonces sí, Pablo hasta el final de sus días él cumplió la ley y por consiguiente seguía siendo un judío, seguía practicando el judaísmo. Ahora aquí viene el gran punto importante de nuestra temática. Dice, Pablo abrió la puerta a los gentiles. Nuevamente ahí en Gálatas dice, ya no hay judío ni griego, ni hay esclavo ni libre, ni hay ni varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Ok, ¿qué era lo que sucedía con Pablo? Pablo, al ser una persona de la diáspora, con amigos gentiles, él iba a las sinagogas judías, ahí sí voy a ocupar la palabra sinagoga, o a las quejilá, a las comunidades, y él veía
una mezcla. Ya en la próxima semana hablaré más detalladamente, más en detalle de eso, pero él veía que en las sinagogas estas le daban como mayor, más importancia a los judíos, pero a los gentiles que asistían y escuchaban, a ellos los tenían como así, como de segunda categoría, ¿verdad? No los dejaban participar de forma plena de las actividades, de las liturgias, de los rituales, no los tomaban en cuenta. Entonces, esto lo voy a explicar más a fondo la próxima, porque si me pongo a explicarlo ahora, llegamos a las 9 de la noche aquí hablando. Pero entonces Pablo justamente aboga por los derechos de los gentiles a ser tomados en cuenta en estas sinagogas que están en la diáspora, justamente porque él pues tenía una actitud muy abierta. Entonces por eso es que dice de que hace esta aclaración: no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni varón ni mujer, todo, porque todos son uno en Cristo, es decir, o sea que todos valen lo mismo. Entonces sí, Pablo él crea una línea de pensamiento que abre la puerta a los gentiles. Y ese punto sí es sumamente clave para la aparición del cristianismo. Entonces, bueno, conclusiones. ¿Qué hemos concluido del estudio de hoy? Primero, no hay evidencias que parezcan respaldar que ya sea que Jesús o Pablo tuvieran alguna intención de crear una nueva religión, ni una institución, una iglesia o algo como lo podemos entender modernamente. Dentro de todas las enseñanzas de Jesús, él no deja clara la postura en relación a los gentiles, ni deja establecidas las reglas de cómo deberían incorporarse a la fe del Dios de Israel. Antes que se me olvide, porque aquí hay un punto bien importante. Yo sé que alguien puede decir, bueno, pero ahí está, en Mateo, al final del Mateo: id y haced discípulos de todas las naciones en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, de ese versículo es del que nos agarramos para decir que Jesús los mandó a predicar por el mundo. Bueno, ahí hay dos cosas. Número uno, suponiendo de que sí los mandó a predicar por el mundo, pero en otras partes él habla de ir a predicar las ovejas perdidas de la casa de Israel, y en algún momento menciona de no entrar en ciudades de gentiles. Entonces eso de ir por el mundo y bautizarlos es como, ok, pero ¿se refería a todo el mundo? ¿Se refería a judíos y gentiles? ¿O se refería solo a los judíos que estaban en la diáspora? Que ya en la próxima vamos a... no, perdón. La vez pasada vimos de que los judíos ya estaban en la diáspora. Ya antes de la época del segundo templo ya había judíos regados por todas partes. Entonces esa parte no queda clara, ¿verdad? O sea, suponiendo de que Jesús de verdad les hubiera dicho esto, es como que, ok, pero a los judíos que están por ahí, o a todos, incluyendo los gentiles. Ese es el primer detalle. Y el otro detalle, que es el más importante, es que ese versículo al final de Mateo ha sido agregado. Alguien en algún momento encontró un manuscrito de Mateo que databa de antes del concilio de Nicea, o sea, allá como del siglo III o del siglo II, donde hacía falta este último versículo que dice: id y bautizarlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, no dice eso, sino que solamente dice algo bien escueto, como dice: ir y enseñarles. Y solo eso dice. Entonces también, o sea, es, quedamos peor entonces, porque es aún más escueta la instrucción: ir y enseñarles. ¿Quién? ¿Solo aquí en Judea, Samaria y Galilea, o por todo el mundo? Es complejo. Entonces, de nuevo, la conclusión es que Jesús no deja claro pues aquí cómo hay que proceder, y por eso el concilio de Jerusalén que se menciona en Hechos 15. Y luego, aunque Pablo no pretenda crear una nueva religión, pero sí da inicio a una línea de pensamiento que permite más fácilmente la inclusión de los creyentes gentiles. Nuevamente, esto por las mismas facilidades que el fariseísmo le daba, por la misma libertad de interpretación. Recuerden lo que les decía: el fariseísmo era como un juego, como el deporte del fútbol, ¿verdad? Que tenía sus reglas, y dentro de sus reglas les permitían innovar, ¿verdad? Entonces así era el fariseísmo. O sea, el fariseísmo sí, o sea, tenía sus reglas de cómo funcionaba, pero dentro de esas reglas les permitía cierta innovación. Y una de esas innovaciones es que Pablo él desarrolló una teología
en la cual él justificaba la participación y el tomar en cuenta a los gentiles dentro de las sinagogas judías. Y eso sí tiene un gran impacto en el futuro del movimiento mesiánico nazareno, es decir, el movimiento de la iglesia de los apóstoles, ¿verdad? Sí tiene un impacto en lo que posteriormente va a ser el cristianismo, esa teología paulina. Entonces, en la próxima sesión hablaremos, comenzaremos hablando, porque tocaré otro tema también, pero comenzaremos hablando de la Asamblea de Jerusalén o del Concilio de Jerusalén y qué fue lo que se discutió ahí, qué fue lo que se concluyó, qué fue lo que se concluyó y qué consecuencias tuvo esto en los siguientes años. Porque eso es lo que quiero hablar después. O sea, el libro de los Hechos llega hasta cierto punto y después de eso ya no sabemos qué es lo que sucede. Entonces hablaremos de eso, de la Asamblea de Jerusalén y qué ocurrió un poco después. Muy bien. Entonces, ¿alguna pregunta? Voy a revisar en los comentarios si hay alguna pregunta. Y mientras reviso también voy a revisar los saludos. Aquí saludos, Carolina Chévez, dice que se oía abajo. Ah, bueno, espero que me hayan podido escuchar de alguna manera bien. Mercedes de Magaña, saludos, muchas gracias por estar conectada. Roger, sí, Roger Ortega, gusto en tenerte aquí, saludos. Neto dice, buena enseñanza, sí, muchas gracias, señor juez. Gracias. Y no veo preguntas. Bueno, les voy a dar un minuto más para que escriban alguna pregunta si es que tienen alguna y si no, pues nos quedamos hasta aquí. Mientras tanto voy a tomar un poquito de agua. Vamos a ver, dice dos nuevos comentarios. Que aclarado. Gracias Héctor, dice Jael Enrique. Gracias a la gente del clan de Huizúcar. No olviden revisar el enlace que les puse del seminario de Gálatas. Son 4 audios, cada uno de 1 hora. O sea, imagínense, el seminario de Gálatas son 4 horas. Y yo aquí solo lo mencioné muy rápidamente. Habré hablado quizás 5 minutos de eso. Pero vale la pena en realidad. Es decir, eh, yo porque no quiero aquí invertir demasiado tiempo en demostrar de que en realidad Jesús y Pablo no quisieron derogar la ley, porque no es el punto. Es el punto que más me interesa de la historia del cristianismo. Entonces solamente voy mencionando, ¿verdad? Que no, que ellos efectivamente no derogaron la ley, entonces que por lo tanto no le podemos atribuir a ellos la aparición del cristianismo. Entonces solo lo tengo que mencionar, pero si quieren conocerlo a fondo, ahí les puse el enlace para que vayan y lo escuchen. Y bueno, a la vez que pues sigan lo que les decía al principio, pues que los invito a que ustedes vayan y estudien e investiguen por su cuenta, no se queden solamente con lo que yo les estoy diciendo. Bueno, no veo ninguna pregunta, así que nos quedamos hasta aquí. Bendiciones familia y si el Eterno los permite, nos vemos el otro miércoles para la tercera y última sesión de esta primera parte sobre historia del cristianismo y del nacimiento del cristianismo y historia de la iglesia. Así que bueno, bendiciones y nos vemos.